Avísenme, por favor, cuando se haya compartido la pantalla, por favor. Sí se ve, profe. Ya, gracias. Bien, habíamos visto alteraciones esofágicas y habíamos hablado de las neoplasias de esófago. Y seguimos avanzando por los segmentos del tracto gastrointestinal. Ahí avísenme si no se ve, porque yo tengo la presentación ya activada en el computador. Y vamos con el siguiente segmento. Me parece mucho que habíamos quedado en esto. Bien, estómago. Bueno, en alteraciones de estómago vamos a ver algunas de las más importantes. Voy a partir por este trastorno que se llama dilatación y vólvulo gástrico. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿O han sabido de casos de perros con vólvulo? Yo no, profe. Yo ¿No? tampoco, profe, nunca la había escuchado. El vólvulo es cuando el estómago rota sobre su eje. Si se fijan, aquí tenemos una imagen donde aparece el estómago en posición normal y el estómago rotado. Por lo tanto, eso va a tener como consecuencia que se produzca infarto en el tejido, en el estómago. Se va a producir, producto de ese infarto, necrosis de ciertos segmentos y puede haber hemorragia también en algunos lados del corazón, perdón, del estómago. Esta alteración, que se denomina vólvulo o rotación, es uno de los problemas que pueden sufrir animales menores. Generalmente se ha atribuido a perros de razas grandes, ¿sí? Perros de gran tamaño, como por ejemplo el gran danés, el pastor alemán, el rottweiler, el labrador, pueden sufrir este tipo de trastornos. Y se ha apreciado también en animales que han sufrido atropello, que han sido atropellados. ¿Ya? Es común encontrar esto. Esto, vólvulo, siempre, yo me acuerdo cuando nuestro profesor de patología nos comentaba, el vólvulo es un motivo de urgencia en la clínica veterinaria. ¿Ya? Antes de, por ejemplo, antes de tratar en la cirugía alguna fractura, por ejemplo, un atropello de un animal, es importante observar la condición que tienen sus órganos internos, y tanto las hemorragias como, por ejemplo, esto, son de urgencia, de corrección urgente. ¿Profe? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sabe que dicen que cuando esto es la torsión de estómago, ¿cierto? Que le pasa a los perros. Sí. El veterinario una vez me dijo que porque esto ¿cómo se llama? Cuando pasa una vez vuelve a pasar varias veces. Claro, lo que pasa es que generalmente se debe a un trastorno en el estiramiento de ligamentos. Cuando hay degeneración en ligamentos que sostienen tanto estómago como intestino, porque estas dilataciones y vólvulos no solamente se observan en estómago, sino que también en estómago y en intestino, ¿ya? Se denominan de la misma forma, torsión o vólvulo. Se deben principalmente a trastornos degenerativos de las membranas o de los ligamentos que sostienen a los segmentos gástricos e intestinales. Por eso generalmente pueden volver a ocurrir y están relacionados con la excesiva dilatación, en este caso del estómago, o de segmentos intestinales. ¿Sí? Hay enfermedades que tienen que ver con la hipotonía muscular o alteraciones neurológicas que pueden afectar a la tonicidad de las paredes musculares de estómago y de intestino, y se produce como una mayor dilatación de estos órganos. ¿Sí? Por eso,
generalmente pueden volver a ocurrir. Después de una cirugía correctiva pueden volver a presentarse este tipo de trastorno. Profe, y también es verdad que esto afecta mayoritariamente a los perros que ya son de una edad ya más avanzada, o le puede dar a cualquier tipo. Porque yo Claro. tenía una boxer y ella le daba porque era viejita, a mí me dijeron eso hace años. Mira, las razas grandes como la boxer, por ejemplo, sí, pero en realidad en la literatura no se reporta que sea mayoritariamente en animales adultos, porque tiene que ver con esta dilatación que les mencionaba del estómago, del intestino, pero claramente producto de la edad, del envejecimiento, pues, se puede presentar en mayor frecuencia en animales adultos más que en cachorros, ¿ya? Producto del estiramiento de los ligamentos, o de la degeneración de estos ligamentos. Es más común de observar en adultos, pero en la literatura no hay un reporte específico que lo relacione con animales más viejos. Vamos a conocer entonces esta alteración, que corresponde a una alteración estomacal como la que estamos viendo acá, pero también se puede presentar en intestino, ¿ya? En intestino se va a denominar principalmente torsión intestinal. Y al estómago se le denomina vólvulo. En realidad, el término de torsión, cuando está torcido un órgano o cuando está en estado de vólvulo, es cuando, imagínense el estiramiento que ocurra en su eje longitudinal. ¿Ustedes conocen esas bolsitas de donde vienen los dulces o las pastillas? Por ejemplo, el fruyelé. Imagínense eso. El fruyelé es como un segmento intestinal que está torcido. ¿Me entienden? Es como cuando está enrollado como en los bordes. Como que se gira, pero gira sobre el mismo eje. Como si fuera un fruyelé o un dulce que está envuelto. Eso sería una torsión. Y el vólvulo es cuando está un segmento enrollado y torcido también. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Se lo imaginan? No, la torsión, el fenómeno de torsión es lo que les menciono, cuando hay una rotación en el eje longitudinal a lo largo. Es como el ejemplo del dulce, del fruyelé. Está torcido en su mismo eje, en el mismo largo. En cambio, el vólvulo es cuando se tuerce, pero hay como un plegamiento y ahí se tuerce el segmento. Es mucho más grave en este caso el vólvulo que la torsión, ¿sí? Para que lo entendamos, la torsión existe como una especie de rotación, como que rota el segmento gástrico o intestinal sobre sí mismo, sobre su eje. ¿Profe? Sí. Cuéntame. ¿Profe? Sí, escucho. ¿Qué pasa con los ligamentos en ese caso? ¿No sostienen el estómago? Claro, no sostienen. Hay desprendimiento, puede haber ruptura de los ligamentos o desprendimiento de los ligamentos. Hay enfermedades, por ejemplo, en algunas especies, que es muy parecido a un síndrome que se presenta en los humanos, que se llama síndrome de Marfan. Voy a anotar aquí. Y ese tiene que ver con una hiperelasticidad del tejido conectivo, como una mayor cantidad de agua en el tejido conectivo. Son estas personas que se les denomina hiperlaxas. En el síndrome de Marfan, en algunos seres humanos se ha visto casos de torsión intestinal, ¿sí? Y hay alteraciones similares de degeneración del tejido conectivo en animales, que no se denominan síndrome de Marfan, que también tienen que ver con el deterioro, la degeneración de algunos ligamentos que pueden llevar a cabo estas torsiones o vólvulos en los segmentos intestinales. Entonces, se va a producir, ¿qué esperamos encontrar en un órgano que ha sufrido una torsión o un vólvulo? Vamos a encontrar, generalmente cuando estamos hablando de intestino, vamos a encontrar asas intestinales dilatadas. ¿Por qué? Porque hay acumulación de gas, producto de la flora bacteriana, entonces se vuelven muy, muy dilatadas, se ponen muy anchas por este acúmulo de la distensión gaseosa. Y
Como se corta la circulación, producto de esta zona estrangulada, se pueden apreciar áreas con hemorragia y áreas con necrosis del tejido. ¿Ya? Entonces uno esperaría ver un órgano más rojo por el efecto de la necrosis y muy dilatado por la acumulación de gases. Lo mismo vamos a observar en el caso del vólvulo, pero ya les mencionaba que lo vamos a encontrar es más grave, digamos, es más grave el vólvulo. Las torsiones, por ejemplo, intestinales son comunes en equinos o impactación por grano o episodios de cólicos intestinales, y en las yeguas se describe que se presentan en mayor cantidad, sobre todo cercano al periodo de periparto. ¿Sí? En el caso del vólvulo, lo vamos a denominar como una alteración donde también se produce el eje, pero en un mayor grado, porque tiene que haber un mayor compromiso del tejido y generalmente va a estar rotado sobre sí mismo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, es como hacer un nudo. Es como hacer un nudo. Imagínense que el intestino es como un cordón y eso se hacen como especie de nudos. ¿Sí? Eso se llamaría un vólvulo intestinal o un vólvulo estomacal. Vamos a ver los mismos los mismos efectos, las mismas características patológicas que pueden ser hemorragia, dilatación excesiva, tejido necrótico o necrosis. En un principio se puede ver efectos de la congestión venosa, ¿sí? Y van a estar alteradas las zonas antes del vólvulo y después del vólvulo, producto de esta interrupción en la circulación. Bueno, de más está decir que esta patología genera mucho dolor y por lo tanto es de corrección quirúrgica muy urgente. Aquí se ve, por ejemplo, un segmento de estómago que está dilatado en exceso en un canino y se ve estas áreas negruzcas en la superficie que es producto de la necrosis del tejido. Eso lo vamos a ver, la necrosis la vamos a ver principalmente en la cara interna, en la mucosa se observa mayor claridad, pero también podemos ver en algunos bordes o algunas partes de la superficie del órgano. También ocurre que después de la corrección quirúrgica puede haber un daño por un efecto que se llama isquemia por reperfusión. ¿Sí? Isquemia por reperfusión, que también corresponde a un trastorno isquémico producto después de la corrección del daño. Generalmente algunos vasos sanguíneos quedan obstruidos, ¿sí? O destruidos, y puede haber defectos en la circulación después de haber corregido el daño. Aquí se aprecia un estómago también. Piensen que esto igual es de un canino y se encuentra muy dilatado, ¿sí? Fíjense el tremendo estómago. ¿Eso por qué? Porque pueden encontrarse ustedes con un órgano muy aumentado de tamaño, producto de la hinchazón, que es también producto de la descomposición bacteriana y la cantidad de gases producidos por la misma bacteria. ¿Sí? En equinos, como les comentaba, puede producirse por sobrecarga de alimentos principalmente, y en bovinos igual. Se describe como una alteración por la sobrecarga, generalmente por impactaciones. Puede ser considerado un hallazgo post-mortem, la dilatación gástrica, la dilatación más que el vólvulo, puede ser un hallazgo post-mortem, pero es por un efecto de descomposición bacteriana. ¿Ya? Así que también cuando se hace una necropsia uno puede observar dilatación de muchos órganos, pero también por los días que lleva de descomposición, por lo tanto ahí se atribuiría un cambio post-mortem. Pero una intususcepción no es post-mortem. Perdón, un vólvulo no es un cambio post-mortem. ¿Ya? Los vólvulos ocurren cuando el individuo está vivo. ¿Sí? Otro, como le escribí acá en la diapositiva,
cómo diferenciar cuando la alteración o la dilatación del órgano ocurre post-mortem o ante-mortem es si ustedes ven signos de inflamación. Cuando ustedes vean un órgano dilatado en un cadáver y existen signos de inflamación en ese órgano, como por ejemplo la presencia de fibrina, y áreas necróticas en el tejido con depósitos de fibrina, es porque eso ocurrió ante-mortem. Para que ocurra eso, el organismo tiene que estar vivo por los fenómenos que se llevan a cabo en la inflamación, que es la vasodilatación, la presencia de grandes cantidades de fibrina, ¿sí? Por lo tanto, eso se observaría, obviamente, si ustedes ven eso en un cadáver, es porque eso ocurrió cuando el organismo estaba vivo, por lo tanto, ese hallazgo patológico no se considera un hallazgo post-mortem. Distinto a cuando ustedes vean un órgano dilatado y no vean ningún signo de inflamación. Si ven un órgano dilatado, puede ser extremadamente dilatado, y no observen ningún signo inflamatorio, como por ejemplo fibrina o áreas de congestión o necrosis, no ven nada de eso, solamente ven dilatación, lo más probable es que eso sea un cambio post-mortem de descomposición cadavérica. ¿Sí? Puede ocurrir como consecuencia de esta dilatación gástrica y ruptura del tejido, como una consecuencia de una infección micótica, una infección bacteriana, y también lo van a observar al hacer la necropsia y al inspeccionar el órgano. Lo importante es, como mencionaban, si se acuerdan el video que vimos del profesor Lecoq, abrir las cavidades, abrir los órganos y sacar, por ejemplo, el contenido. Y ese contenido es importante observarlo, ¿verdad? Observar y poner atención en el olor que puede tener, si es un olor dulzón o un olor descompuesto, putrefacto, ¿sí? Es porque hay proliferación bacteriana. Normalmente tiene que tener un olor a pasto, digamos a pasto húmedo. Ese es como el olor característico que debería tener ese contenido, y un poco dulce, el olor que se debería sentir, pero nunca un olor putrefacto. ¿Ya? Si ustedes toman olor a un contenido abomasal, ruminal, y tiene un olor putrefacto y desagradable, es por lo más probable es que haya habido proliferación bacteriana y puede haber una inflamación o dilatación gástrica producto de una infección, de un proceso inflamatorio. No sería un cambio post-mortem. Lo otro es que el epitelio de la mucosa, ¿sí? Se desprende con facilidad y se necrosa con facilidad en los órganos digestivos, también por efecto de las bacterias. Entonces, cuando hay desprendimiento fácil del epitelio, tanto así que ustedes abren el estómago y el epitelio queda adherido en el contenido ruminal, ¿sí? Ustedes sacan, por ejemplo, o separan, sacan la pared del rumen, por ejemplo, y la estiran, van a ver que queda como una lámina sobre el pasto, como una hojita transparente sobre el pasto. Eso corresponde al epitelio que quedó pegado, adherido en el pasto, en el contenido del rumen, porque está desprendido producto de efectos de la fermentación bacteriana. En algunas especies menores, en algunas razas de perro, se ha visto que está asociado la dilatación gástrica a algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el linfoma alimentario. Pueden haber también producto de úlceras gástricas, la uremia, que también afecta a la secreción del ácido clorhídrico, que produce también las úlceras gástricas, ¿sí? Y enfermedad discal. ¿Ustedes conocen de enfermedades discales? ¿Han escuchado alguna vez de enfermedades discales? Nayaret, esto se puede deber a que comen muy rápido o en exceso. ¿La dilatación o la torsión? Bueno, en realidad ambas. La dilatación, que puede conllevar a una torsión o vólvulo, sí, es cuando hay un dietas en exceso. Sí, se produce un aumento de la dilatación del órgano. ¿Han oído hablar de las hernias discales? ¿Profe, esas son las que se producen con la médula espinal? Claro, se produce, puede ser por dos tipos de
es cuando es una enfermedad que afecta a los discos intervertebrales, y esos discos intervertebrales pueden comprimir la médula espinal por dos mecanismos diferentes. Esas enfermedades se denominan síndrome de Hansen. No sé si lo conocen. Si lo quieren buscar ahí, se llama Hansen de tipo 1 y Hansen de tipo 2. Por dos mecanismos diferentes. A ver, les voy a buscar en un buscador de Google para mostrarles algo. Imágenes, quiero mostrarles una imagen. Una pestaña, ventana. Miren, voy a buscar aquí disco intervertebral y quiero mostrarles una imagen para que me entiendan. Entre medio de las vértebras existe este disco intervertebral. Voy a ponerlo aquí en este esquema. Puedo poner una imagen de fondo. Bueno, estos son los efectos que producen en caninos. La tetraplegia o la paraplegia se puede producir producto de estas enfermedades. Aquí tenemos el disco intervertebral, acá también aparece un esquema de disco intervertebral, aquí. Cuando hay una protrusión del disco, como que el disco vertebral sobresale y comprime la médula, se produce esta compresión que va a tener la de tipo 1 y la de tipo 2. Una es porque el núcleo pulposo del disco, que es más duro, ¿verdad? Al reblandecerse el disco, producto de los movimientos y los impactos entre los cuerpos de las vértebras, al estar blando el anillo, el núcleo pulposo puede romper este anillo y comprimir la médula. ¿Sí? Ese es un tipo. La otra es que el núcleo pulposo no le pase nada, no tenga ningún tipo de problema, pero crece el anillo. Crece el anillo en exceso, ¿sí? Hay una mayor producción, por ejemplo, de colágeno y lentamente va a ir comprimiendo la médula espinal. En los humanos es bien clásico el segundo que les nombré, ¿sí? Nayer, de hecho, nos comenta que un tío de ella tiene esa enfermedad discal. Es por una degeneración de los cartílagos que forman, o el fibrocartílago que forma el anillo fibroso de las vértebras. Es una enfermedad que va a afectar obviamente a la inervación, y si se produce en los raíces nerviosas de los nervios que van a llevar la información nerviosa a los segmentos digestivos, obviamente eso va a afectar a la motilidad y va a afectar a la contractibilidad del tubo digestivo, ¿sí? Va a hacer que sea menos, que haya menos tonicidad muscular. Como hay menos tonicidad muscular, tonicidad quiere decir que, que el músculo puede contraerse y puede dilatarse también, ¿sí? Eso es la tonicidad muscular. Cuando se afecta la inervación, o cuando hay trastornos que comprometen a la inervación de los músculos, el tejido muscular, obviamente, al no recibir información o impulsos eléctricos, tiende a atrofiarse, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el músculo del sistema digestivo. Se tiende a relajar, y al relajarse, acumula mayor cantidad en el lumen. Y al acumular mayor cantidad en el lumen, se dilata. Y si se dilata en exceso, se puede torcer o pueden hacer estos fólvulos. ¿Me entienden? Estas enfermedades de compresión discal son importantes, por ejemplo, en razas menores, en razas pequeñas. Aquí es común de observar en los animales menores, por ejemplo, bueno, aquí teníamos fotos de perritos, pues como en el Dachshund o el perro salchicha, el llamado Basset Hound, que es el Basset Hound, que es el que le llaman Hush Puppy. En maltés lo podemos ver también. Pero el salchicha es como el candidato número 1 o el Dachshund, se llama, creo, Dachshund, el candidato ideal para sufrir estas compresiones medulares. ¿Por qué? Porque tiene anatómicamente esta conformación donde es muy, muy largo el segmento, el cuerpo, digamos, mucho más largo que sus extremidades. Por lo tanto, tienden a sufrir compresiones medulares. Nuestro profe de clínica decía, por ejemplo, que el típico perro que salta de la cama, se tira de la cama para abajo y ahí nomás queda. O pega solo pega el solo grito o chillido y puede quedar ahí tirado en el suelo.
También en especies que sufren enfermedades degenerativas, como por ejemplo animales grandes, también puede ocurrir, como el pastor alemán o el boxer, ¿sí? No sé si les ha tocado ver a ustedes perros con carrito, que es porque han tenido compresiones medulares o daño en los nervios espinales y que van a principalmente alterar a los miembros posteriores, porque el daño va a ocurrir de las torácicas hacia atrás, mayoritariamente. ¿Les sonaba a ustedes eso? Ya. ¿Qué esperaríamos encontrar? Bueno, ahí tenemos dilatación, congestión de las venas. Fíjense que las venas están ingurgitadas, están dilatadas. Se ven estas áreas más negras, como que están marcadas, parecen ramas, la circulación. Lo que ustedes ven en la imagen, en el lado, digamos, más derecho de la imagen, un área verde, que está en el centro, pero hacia la derecha. Eso corresponde al contenido del pasto, pero alrededor hay un área más negra o un tejido un poco más café, ¿sí? Antes de lo más pálido. Y eso es el epitelio, la mucosa que está desprendida y está pegada al pasto. ¿Ya? Sí lo podemos observar. Aquí también se observa la dilatación y ruptura. Puede haber ruptura del segmento intestinal. ¿Ok? ¿Consultas, dudas hasta ahora? De mi parte, no, profe. Ya. Las gastritis o trastornos inflamatorios en el estómago pueden ocurrir por distintas causas. ¿Okay? Vamos a obtener causas, por ejemplo, parasitarias, causas alimentarias, por algunos microorganismos. Entonces, las gastritis son bastante variadas. Corresponde a la dilatación. A la dilatación del estómago, a la inflamación de la capa mucosa del estómago, que puede tener como consecuencia desprendimiento de las vellosidades o ruptura de las vellosidades estomacales. Y eso se puede ver, como les mencionaba, a múltiples causas, porque hay una proliferación bacteriana, puede tener causas, por ejemplo, parasitarias también, como por ejemplo Ostertagia, que es uno de los parásitos que causa gastritis, ¿sí? Todas las larvas migrantes o los estadios larvarios que están en el aparato digestivo pueden causar enteritis o gastritis, pero no son los más importantes. Cuando uno pregunta a los estudiantes que el nombre de una causa de gastritis típico, dicen ya, por parásito. Como para sacarse el cacho encima, dicen por parásito. Pero bueno, hay muchas causas más, no es la única. Entonces, cuando uno les pregunta, uno espera que respondan muchas más causas. No todo es por parásito, que es lo típico que los estudiantes generalmente dicen. Lo que uno va a observar patológicamente van a ser qué esperamos encontrar en un órgano, en un estómago o abomazo, si estamos hablando de un poligástrico, con gastritis. Podemos encontrar desde una secreción catarral, que se llama también, que es seromucosa, desde una secreción catarral, ¿sí? ¿Se acuerdan que el profesor Carballo les hablaba de la secreción catarral, que es como el catarro, el moco, es como lo típico, es como la típica secreción inflamatoria, de tipo inflamatorio, es como lo más básico. Piensen que cuando uno se resfría, uno anda todo moquillento, ¿cierto? Eso es un exudado de tipo mucoso, digamos, seromucoso, catarral, por el catarro. ¿Se acuerdan de eso? Eso es como lo típico. Entonces, acuérdense, cuando uno está resfriado, empieza con esta inflamación de las vías respiratorias. Y lo primero que se observa es este catarro, que en realidad lo que cuando uno se suena con el papel, ¿verdad? Lo que uno sale es esta secreción en exceso de las glándulas caliciformes, que es una producción excesiva de moco, de mucus, junto con edema, con líquido del edema. Eso es lo que uno finalmente elimina. Por lo tanto, podemos encontrar solamente eso en la mucosa del estómago y también podríamos encontrar otras cosas más.
¿cierto? Que dirían algo más, o acusarían un problema más grave, como por ejemplo ya encontrar fibrina en la mucosa, que sería ya sería un estado más avanzado de la inflamación. Si encontramos fibrina, podemos encontrar úlceras, que serían rupturas de la superficie estomacal, ¿sí? Erosiones, rupturas, y ya lo más avanzado es encontrar necrosis. Necrosis de la mucosa estomacal. Entonces, va a depender de la causa lo que nosotros veamos o la alteración que nosotros vamos a ver finalmente en la mucosa gástrica, va a depender mucho de la causa. Hay algunas clásicas gastritis de tipo bacteriana, que son, por ejemplo, las producidas por salmonelosis, o las producidas también por enfermedades clostridiales, que son los clostridium, que son estas bacterias que proliferan en alimentos descompuestos, silos, por ejemplo, silos que están ¿cómo se llama esto? Que los guardan, pero no los aíslan, digamos, de la humedad, el material que se pudre finalmente. Mal almacenado, quise decir. Entonces podemos tener esta proliferación bacteriana, y eso finalmente, estamos hablando de una gastritis o una enteritis provocada por microorganismos. ¿Cuál es el riesgo de tener una gastritis de origen por microorganismo en el estómago o en el intestino? ¿Cuál será el riesgo para el animal, para el individuo? Imagínense un animal que recién está alimentándose de pasto descompuesto o de pasto que está contaminado con Clostridium o con Salmonella. ¿Cuál podría ser, según ustedes, qué creen ustedes que sería el riesgo para ese animal? ¿Por Clostridium podría dar una enterotoxemia? Claro, enterotoxemia, ¿cierto? ¿Y qué significa? ¿Por qué se llama enterotoxemia? Eso. Estamos pasando desde el digestivo a qué sistema? ¿Circulatorio? Claro, ¿cierto? Al circulatorio, porque ¿qué pasa? Podrían liberarse toxinas bacterianas, o podrían pasar bacterias a la circulación y ahí tendríamos una bacteriemia. Entonces podemos tener una septicemia o una bacteriemia, ¿sí? Entonces el animal va a morir de eso, va a morir de una septicemia, no va a morir de una gastritis o de una enteritis. ¿Me siguen? La causa de muerte va a ser esa, va a ser muerte por septicemia. ¿Sí? Puede ser que si la enfermedad se originó en el tracto digestivo, ustedes van a ver las lesiones en el tubo digestivo, y la muerte del animal, perdón, como les mencionaba, la muerte del animal puede ocurrir por una septicemia, pero puede ser al revés. Puede ser que exista una embolia de tipo bacteriana, que mediante émbolos que viajan por la sangre y llegan a través de la circulación por el mesenterio, estos émbolos pueden provocar infarto. Entonces podemos tener infarto. Y podemos tener una zona inflamada de la pared intestinal más que de la mucosa. Entonces ya sería una causa como más vascular. El origen sería vascular en este caso. ¿Sí? Entonces hay colibacilosis, que las típicas colibacilosis o enfermedades por Escherichia coli, salmonelosis, también es bien común en las aves, es común. La salmonela, bueno, es una bacteria que es habitual de encontrarla en aves o en reptiles, ¿sí? Pero en mamíferos no es común encontrar salmonela. ¿Qué más? Entonces, bueno, hay toxinas, por ejemplo, micóticas, que pueden proliferar, que van a causar gastritis de cierto tipo, como la gastritis de tipo granulomatosa. ¿Y cuáles serían los hallazgos que uno esperaría encontrar en individuos con gastritis? Como les mencionaba, desde los más simples o leves, que serían un aumento, una secreción de seromucosa,
¿sí? O catarral, hasta poder encontrar úlceras, necrosis del tejido, ¿sí? Entonces, vamos a ver esos cambios como macroscópicos, ¿sí? Esas van a ser las características macroscópicas. Podemos encontrar zonas de infarto, zonas de necrosis. Sin embargo, hay una denominación que se denomina, que se realiza mediante análisis histopatológico. Una cosa es lo que veamos en la macroscopía y otra cosa es la que veamos desde el punto de vista microscópico. Por lo tanto, esos dos informes se contrastan. Tenemos que observar y ver y anotar cómo vemos nosotros la mucosa de ese, o el órgano, el segmento de ese órgano de ese animal, pero se van a tomar muestras para enviar a histopatología porque lo más probable es que coincida nuestra observación con el informe que va a enviar después el histopatólogo. Porque el histopatólogo obviamente va a ver qué células, ¿verdad?, inflamatorias presenta la mucosa intestinal o el infiltrado inflamatorio de qué tipo es. Entonces podemos tener las típicas gastritis con infiltrado de tipo eosinofílico. ¿Sí? ¿Por qué eosinofílico? Porque la mayoría están formadas por hongos o por parásitos, y recuerden ustedes que cuando las infecciones se llevan a cabo por estos microorganismos, las células leucocitos más abundantes en los infiltrados son los eosinófilos. ¿Ya? Entonces, ejemplos que les puse acá, como en los perros se produce la infiltración eosinofílica por Toxocara-canis, cuando es el focal o es difusa, cuando se causa por hipersensibilidad, más bien es una infiltración eosinofílico que es más difuso en el intestino, ¿sí? En cambio, cuando es focalizado es porque estamos viendo los segmentos, en algunos segmentos intestinales, generalmente que es donde se encuentran estos parásitos. Pero cuando es difuso vamos a poder determinar que el responsable no es una enfermedad parasitaria, sino que es más bien algo sistémico, como por ejemplo una hipersensibilidad, y ahí podemos encontrar en grandes extensiones del tubo digestivo, ¿sí? Y se habla de que puede ser transmural, como dice aquí, si se fijan en el párrafo del centro, al lado derecho dice transmural. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión que nosotros la observemos desde la mucosa hacia el exterior del tubo digestivo. ¿Se acuerdan que el profesor, cuando veíamos el video de la necropsia, él lo que hacía era sacar todo el segmento intestinal, lo estiran, ¿verdad? Y lo van cortando con una tijera. ¿Se acuerdan de eso? En esa parte del video, cuando él mostraba que lo importante era tomar el intestino, ¿cierto? Ir separándolo, estirándolo, 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 y a medida que uno lo va recorriendo visualmente y palpando, va observando, pues va viendo si existen áreas más negras, pero uno tiene que ir cortando con la tijera, ¿verdad?, a lo largo de todo el segmento para ver que el componente sea normal, el contenido sea normal del intestino. Generalmente, dependiendo del segmento intestinal, si hablamos de intestino delgado, el contenido va a ser más bien líquido, ¿sí? Va a ser alimento que ya está digerido y es un contenido más líquido. Y la mucosa es pálida, digamos, de color rosado normal. Perdón, pero no me tomé café hoy día. Y si presentamos algún área inflamada, o si tenemos algún proceso inflamatorio, vamos a ver una mucosa más enrojecida, más hiperémica. ¿Se lo van imaginando? Podemos encontrar áreas hiperémicas en el intestino. ¿Ya? Y bueno, podemos observar úlceras gástricas, y estas úlceras principalmente pueden ser también, estas úlceras las vamos a observar como áreas enrojecidas dentro de la mucosa, donde podemos encontrar hemorragia incluso en la superficie, ¿sí? También podríamos ver áreas blanquecinas que corresponderían a áreas de fibrosis que corresponden a úlceras, pero que ya repararon. ¿Han visto ustedes algunos videos de
úlcera gástrica en gastroscopía o en esofagoscopía? ¿Han visto algo así? Cuéntenme. No, nunca han visto esofagoscopía. Bueno, veamos aquí. Para eso estamos con el computador al lado. Les voy a mostrar. Vamos a buscar si es que pillamos aquí algunas imágenes de esofagoscopía. Voy a navegar con el usuario de ustedes. Veamos. Esófagos. Vamos a poner canino. Vemos si encontramos alguna esofagoscopía. Acá hay una esofagoscopía de la extracción de un hueso, pero este es esófago. Es una esofagoscopía. Podemos encontrar también gastroscopía si buscamos por gastroscopía. Me interesa ver lesiones. ¿Están viendo el video? Sí se ve. Ese es el color normal que debería tener la mucosa, estomacal o esofágica. La diferencia es que el esófago se va a ver como más bien liso con algunos pliegues y el estómago no, porque el estómago tiene pliegues. Pero en cuanto al color, eso sería como un color, si lo están viendo, un color rosado normal. ¿Ya? Si vemos una lesión ulcerativa, vamos a ver como un área enrojecida en la superficie. ¿Ya? Eso es saliva, es normal encontrar, o si vamos mirando a medida que vamos y pasamos al estómago, vamos a encontrar líquido o secreción gástrica. Este video estaba rotulado como que habían hallado un fragmento, un cuerpo extraño en el interior del esófago. Veamos si es que lo vemos. Si es que lo encontramos aquí. Miren. ¿Ven ahí? Miren, ese es un hueso, mencionan aquí en el video. Es un cuerpo extraño que está incrustado en el esófago. Miren. ¿Lo ven? ¿Observan esta región de acá? La coloración de esta mucosa. Sí, Fíjense que se ve de color rojo muy intenso. Se ve contraído el lumen. De hecho, aquí presenta hemorragia en la superficie, que incluso se ve en este cuerpo extraño, esta hemorragia. Entonces, lo mismo podemos encontrar nosotros en una gastroscopía. Si podemos ver una gastroscopía. ¿Por qué les muestro esto? Porque me interesa que vean lesiones. Entonces, bueno, esto es de cáncer estomacal, esto es endoscopia digestiva. A mí me interesa ver lesiones. Veamos, úlcera. Aquí tenemos un video de una úlcera. Veamos. Esto es en humanos. El que ustedes se puedan hacer especialistas, por ejemplo, en imagenología, como en sondas de gastroscopía o esofagoscopía, y también es un nicho bastante bueno, ¿eh? Les informo desde ya. Lo malo es que el endoscopio es súper caro, pero por lo menos los van a llamar harto ustedes, así que lo van a pagar en un año el equipo. El que se haga bueno para diagnosticar mediante o tenga el equipo. A ver, aquí estamos mirando. Me interesa ver lesiones. ¿Dónde está? Esa es la mucosa del estómago. Así se tiende a ver. Miren, con estas como pliegues en su interior. ¿Lo ven? Aquí. Aquí ni siquiera le borraron el nombre del paciente al video. Súper... El secreto profesional aquí no... Como que no corre mucho.
Ah, y ahí había lesiones. Miren. Ahí se aprecian áreas de úlcera. ¿Las ven? Esas áreas rojitas parecen como quemaduras. Esas son úlceras gástricas. Las úlceras pueden ser en ese modo o pueden ser úlceras lineales en la superficie. ¿Ya? Entonces pueden ver áreas de, como lo estamos viendo aquí, áreas de hiperemia. Eso corresponde a inflamación. ¿Ya? Y si ven zonas rojas es porque es úlcera. Una úlcera gástrica. Y las úlceras, recuerden que son la antesala del cáncer gástrico. ¿Ya? A ver, porque están tomando muestras. Miren, están tomando muestras de la superficie. Esas úlceras quedaron por la toma de muestras. ¿Se fijaron cómo se tomó la muestra? Para biopsia. Es una maquinita que rompe y tira. Y saca pedacitos de la mucosa. Es un sacabocado para histopatología. Ya. Aquí se ve una mucosa ulcerada en el fondo. Acá. Ahí se ve áreas ulceradas en la mucosa. ¿Ya? Puede ser también por el efecto de la maquinita esta que están ocupando. Están tomando muestras para... Eso nomás les quería mostrar. Entonces es importante observar ese tipo de lesiones que pueden ustedes encontrar en la mucosa, ¿ya? La gastritis de tipo catarral, entonces va a ser esta que les mencionaba, que es la más común. Se asocia a infecciones generalmente virales. Imagínense un resfrío por influenza. Va a producir, acuérdense de este catarro, ¿sí? Generalmente no hay ninguna lesión macroscópica, nada más una zona de edema y hiperemia en la superficie, ¿sí? Y lo vamos a poder ver desde el punto de vista microscópico, como una gran cantidad de hiperemia en la mucosa, y también podemos encontrar muy pocos signos de inflamatorios o de exudado inflamatorio, pero si los encontramos van a ser principalmente de tipo neutrófilo. En la gastritis de tipo fibrino necrotizante o difteroide, la fibrino necrotizante, ustedes ya se imaginarán por el nombre, ¿sí? Las características que va a tener esta inflamación, donde hay presencia de fibrina en la superficie, que puede estar adherida a esta. Está asociada, acuérdense siempre, a trastornos vasculares, puede ser producto de una hemorragia, de una vasculitis, ¿ok? Va a haber necrosis, por lo tanto, que puede ser de extensión variada o de extensión diversa en el tejido, desde una necrosis de tipo zonal a una necrosis de tipo más difusa en la mucosa gástrica. ¿Ya? Y va a estar relacionada principalmente a trastornos de origen fúngico, ¿sí? Puede ser por migración parasitaria, también se puede ver a eso, ¿ya? Y las localizaciones de las lesiones se pueden observar en distintas porciones, pero principalmente se concentran en las áreas cercanas a los esfínteres, ¿ya? Una gastritis o gastroenteritis hemorrágica la vamos a observar también cuando ocurre una grave destrucción del epitelio, de la mucosa intestinal o estomacal, y en algunos casos es muy conocido el caso de la gastroenteritis, producida de tipo viral, que la podemos encontrar en nuestros queridos perros, que es la clásica, ¿cómo se llama? Parvovirus, la parvovirosis, ¿ya? Es una gastroenteritis de tipo hemorrágica. ¿Y por qué? Porque el virus se replica rápidamente en las células de mitosis de la cripta del Ibercum del intestino. Por lo tanto, el epitelio se desprende, hay atrofia de las vellosidades y vemos una gran cantidad de contenido serosanguinolento, ¿ya?
Entonces, cuando ustedes observen mucosas con sangre en su interior, con sangre, ¿ya? Entonces el apellido de la gastritis es claramente hemorrágica, ¿ya? Gastroenteritis hemorrágica o gastroenteritis hemorrágica. Ese es el nombre correcto, chicos, de la causa de muerte, ¿bien? Si ustedes aprecian en un perro, por ejemplo, aunque ustedes hayan visto el perro con diarrea sanguinolenta toda una semana o 2 semanas y ustedes hayan conversado con el veterinario, con los dueños y que probablemente sea parvovirus, si ustedes determinan la causa de muerte, eso no pueden decir que murió por una parvovirosis, ¿ya? La muerte es por una gastroenteritis hemorrágica, ¿sí? Es una anemia aguda producida por la gastroenteritis hemorrágica. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, como decía mi profe de patología y clínica, mientras no veamos el virus, no podemos echarle la culpa al virus. ¿Habían escuchado eso? El típico error que uno cometía en la clínica cuando llegaba el perro con esta gastroenteritis hemorrágica y decían, bueno, ¿de qué murió o qué tiene? Y uno dice parvovirus. En realidad, el doctor pregunta, y bueno, ¿y usted está viendo el virus? Porque mientras no se vea, mientras no lo diagnostiquemos como corresponde, no podemos decir que es una parvovirosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque podrían ser otras enfermedades. Pues podría ser salmonelosis, podría ser una yardiasis. Las yardias, por ejemplo, también, tanto en animales como en humanos, porque acuérdense que es zoonótica. La yardia también produce una... que se denomina gastritis en específico cuando la inflamación es del estómago, ¿ya? Y gastroenteritis es cuando la inflamación se concentra en ambos segmentos, tanto en intestino como en estómago. Es como un mix. Pero tienes que observar tanto estómago como intestino con signos de inflamación. En muy pocos casos se va a presentar o solo gastritis o solo enteritis, ¿ya? Y si se presenta va a ser por causas bien particulares, bien específicas. Por ejemplo, una gastritis específicamente puede estar provocada por un exceso de producción de ácido clorhídrico por las células ¿cómo se llama? Oxínticas del estómago, de células de la mucosa del estómago. Hay algunos tipos de neoplasias que alteran la producción de ese tipo de histamina, son productores de histamina. Tumores productores de histamina son las que estimulan a las células gástricas para producir precursor de ácido clorhídrico. Algunos parásitos que colonizan el estómago, que son exclusivos del estómago, ahí realizan su ciclo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, algunas alergias alimentarias que van a producir gastritis, ¿sí? Ahora, enteritis, también, si vamos a los parásitos, hay parásitos que afectan principalmente su ciclo larvario, va a afectar al intestino, otros virus donde se replican en las criptas intestinales, entonces vamos a producir enteritis, ¿ya? Entonces vamos a tener, dependiendo de la causa, si observamos estas alteraciones en qué parte del segmento. Por ejemplo, en equinos, las larvas de Gasterophilus, ¿sí? Que son como los llamados barrilitos, ¿sí? Se van a ubicar con mayor cantidad en estómago. Hemoncus, también en Ostertagia, vamos a tener distintos de Tricostrongylus, ¿se acuerdan de los tricostrongiloides? Vamos a tener de origen parasitario. ¿Sí? Entonces la gastroenteritis hemorrágica la vamos a ver, o también de tipo difteroide también se llama. La vamos a encontrar producto de diversas causas como intoxicaciones o asociadas a bacterias o a virus, ¿ya? Hay una gastritis que se llama gastritis hipertrófica, que no es tan común, pero obedece a cuando existe aumento del tamaño de la mucosa. Ya hay un engrosamiento de la capa mucosa. Se puede producir como respuesta crónica al reflujo gástrico, ¿sí? Generalmente está asociada en equinos con abronema. Y los signos más comunes
La signología clínica de los trastornos digestivos, o sea, lo que le va a contar a usted el propietario del animal, fue que el animal estuvo con diarrea muchos días, o con vómitos muchos días, o con una pérdida de peso crónica. O sea, el animal fue disminuyendo su condición corporal de manera paulatina, ¿sí? Hasta que quedó demasiado, por ejemplo, muy flaco. ¿Mm? Pueden producir hipoproteinemias. ¿Sí? ¿Qué se va a llamar úlcera? La úlcera, en estricto rigor, corresponde a un defecto en la superficie de la mucosa, que es una solución de continuidad en la superficie de la mucosa, o existe un área, ¿verdad?, donde hay desprendimiento de la mucosa, lo que hace que se exponga el tejido conectivo y exista sangrado o hemorragia en la superficie. Eso se va a denominar úlcera. O sea, se rompió la capa epitelial, traspasamos la lámina basal y se expone el tejido conectivo. Eso es una úlcera. Puede ser producida por varias causas, pero en el caso, por ejemplo, del estómago, es por un exceso en la producción de ácido clorhídrico, puede producir úlceras gástricas. Hay bacterias como la Helicobacter en animales y en humanos. Algunas neoplasias, como les mencionaba ahí, se aparecen aquí escritas, perdón, pero les mencionaba anteriormente, como neoplasias productoras de histamina, y la histamina va a ser un precursor inflamatorio que va a potenciar la producción de ácido clorhídrico por las células del estómago. Antiinflamatorios no esteroidales también causan úlceras gástricas, por eso tomar AINES de manera crónica digamos, es nocivo porque aumenta la acidez estomacal, aumenta la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Los signos van a ser hematemesis o vómito con sangre, o vamos a tener ahí sangre que puede ser, o diarrea sanguinolenta que puede ser con sangre digerida o sangre no digerida, que es la melena o hematoquesia. Bueno, eso es de una imagen de humano, donde se ve el Helicobacter. Aquí hay una úlcera gástrica por hongos, y se ve una perforación en la superficie. Pueden haber perforaciones en la superficie, y estas perforaciones, cuando son antiguas, cuando la úlcera es antigua, tienen un halo más blanquecino, un halo más pálido. ¿Ya? Este desprendimiento de mucosa, ustedes pueden observar una hemorragia y una necrosis del tejido. Acuérdense que las necrosis se ven como tejidos negruzcos, tienen este aspecto negro. ¿Ya? Miren ahí, también se ve estas úlceras. También es por una proliferación fúngica. Aquí también. Perforación. ¿Ya? Ahí también se aprecia una perforación y una úlcera. En la úlcera pueden estar acompañadas por producción de fibrina en las zonas circundantes a la lesión. ¿Ya? Aquí es multifocal, las úlceras. Eso también corresponde a perforación. Y llegamos a las neoplasias, ¿cierto? Y como les mencionaba, es común encontrar neoplasias como las que ya habíamos conversado en los distintos segmentos del tubo digestivo, y aquí las más frecuentes, que se manifiestan de diferentes formas dentro de las pocas neoplasias que puedan haber en el tracto digestivo, en animales, ¿sí? No es muy común encontrar neoplasia, a menos que ciertas enfermedades
cursan con neoplasia en el tracto gastrointestinal. ¿Cuáles? Por ejemplo, el linfoma. Cuando un linfoma multicéntrico, el linfoma alimentario, es común encontrar, en el linfoma multicéntrico es común encontrar neoplasias o masas, digamos, en la superficie de la mucosa. El cáncer gástrico, por ejemplo, que en los humanos es más común que en los animales, producto de la dieta que tenemos, ¿sí? De los hábitos alimenticios, de las sustancias que ingerimos los seres humanos comparado a los animales, al resto de animales no humanos, es más común. No es tan común el cáncer de colon o el cáncer de estómago en los animales no humanos, pero en nosotros sí. Lo mismo que el cáncer de pulmón. En animales no humanos, el cáncer de pulmón no es común. O sea, no es común un perro con cáncer de pulmón, un gato con cáncer de pulmón, a menos que sean metástasis, a menos que esos sean focos secundarios producto de una metástasis, que generalmente pueden ser metástasis de glándula mamaria. Entonces, en perro, en gato, hay cáncer de mama, cáncer mamario, ¿sí? Que metastiza principalmente a hígado, pulmón. Y podemos encontrar, bueno, dentro de los órganos que metastizan comúnmente, porque también metastizan en hueso, pueden metastizar en cerebro, pero hígado, pulmón es como de los más comunes. Y podemos encontrar masas neoplásicas, por ejemplo, en pulmón, en un perro, en un gato, pero eso es producto de una neoplasia, generalmente. ¿Ya? No digo que sea siempre así, pero generalmente sí va a ser así, a diferencia de los humanos, que desarrollamos cáncer pulmonar por un tipo primario, producto de la contaminación ambiental o también del consumo de algunas sustancias tóxicas como las que tiene, por ejemplo, el cigarrillo, que sí producen o son cancerígenas. Bien, continuamos entonces con el intestino, donde estamos hablando de que no es común encontrar tumores o neoplasias gástricas, pero sí, de encontrarse, las más comunes van a ser los linfomas, los leiomiomas, carcinomas, adenocarcinomas. ¿Ya? Son las más típicas. Las lesiones van a ser muy similares a las que ustedes vieron en los otros segmentos del digestivo. Podemos ver pólipos en la superficie, formación de pólipos, como por ejemplo con papilomas, ¿sí? Ahora pueden haber leiomiomas, que son estos tumores del músculo liso, ¿sí? Los leiomiomas, que ahí arriba está escrito. Y estos tumores pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, y dependiendo de la capa donde se originan, vamos a ver si encontramos masitas más proyectadas hacia la mucosa o más proyectadas hacia la pared, hacia la parte externa de la pared. ¿Por qué? Porque recuerden que en el intestino hay dos capas musculares, que son la muscular de la mucosa y la capa muscular propiamente tal. Y nosotros vamos a encontrar esta proliferación o estas formaciones de masas de ambos orígenes. ¿Ya? Ahí vemos un carcinoma. Aquí también se aprecia carcinoma y masas. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Chicos, Ninguna, profe. ¿hasta ahora no? Ya. Bueno, de intestino podemos tener distintos trastornos intestinales. Van a haber algunos trastornos también que obedecen a cambios inflamatorios. Podemos ver prolapsos, hernias, rotaciones, torsiones. Podemos ver también un fenómeno que se llama intususcepción. Ya les adelantaba que importante, entonces, observar el tubo digestivo, ¿sí? A pesar de que es un segmento bastante largo, pero tómense el tiempo de observarlo, de fijarse si existen cambios de coloración, de volumen, ¿ok? ¿Por qué? Porque se pueden presentar, por ejemplo, alteraciones bien comunes, aparte de las enteritis, que son las obstrucciones intestinales.
consiste en la obstrucción, a diferencia de los seres humanos, en los animales, no humanos, las obstrucciones son bastante comunes, producto de la dieta de los animales no humanos, ¿ya? Dietas, por ejemplo, excesivas en grano, problemas de motilidad que van a afectar en el tránsito intestinal, entonces, y de indiscreciones alimentarias, o sea, animales que comen algún componente desde la tierra o desde el pasto directamente. Es probable encontrar estos efectos de obstrucción intestinal. Los efectos causados por la obstrucción intestinal van a tener como consecuencia un bloqueo en el tránsito intestinal, y eso trae consigo, ese bloqueo va a traer consigo un taponamiento en el segmento, y el órgano, como se sigue contrayendo, se va como a comprimir esa zona en un inicio, se tiende como a comprimir, y esa compresión va a generar la inflamación del segmento. Y esa inflamación es la que nosotros vamos a ver como un área ahora agrandada de tamaño, ¿sí? Agrandada de tamaño, y, o sea, la inflamación producto de la compresión, la vamos a ver como un cambio de coloración, de tamaño, donde ustedes, si se fijan en la imagen, en la parte superior, se ve un área más enrojecida. Podemos ver áreas de necrosis en la superficie, podemos ver un exudado, un trasudado de tipo inflamatorio o fibrinoso también. ¿Ok? También podemos ver cambios circulatorios como isquemia, trombosis. ¿Bien? Y la obstrucción intestinal puede ocasionar, dependiendo el origen de la obstrucción, o sea, cuál va a ser el componente intestinal que está originando la obstrucción intestinal, puede ocasionar trastornos, como por ejemplo las torsiones intestinales. ¿Ok? Entonces, la distensión, acuérdense, la distensión y la obstrucción intestinal puede estar presente en todas las especies, ¿sí? Y en el caso de la obstrucción, estas pueden dar origen a otros trastornos más graves, que, por ejemplo, la torsión intestinal o también la intususcepción, que ya la vamos a ver, intestinal. ¿Consecuencias clínicas o qué les van a contar a ustedes los propietarios, o qué antecedentes podrían tener de los pacientes que tienen algún grado de obstrucción intestinal? Se habla que cuando afecta al segmento anterior o medio posterior, vamos a encontrar distintas signologías, como por ejemplo, si es anterior, vamos a tener presencia de vómitos, deshidratación. Desde el punto de vista clínico se ve hipocloremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Y cuando es de segmentos posteriores, por ejemplo, colon, o ciego, podemos tener distensión de las asas intestinales, acúmulo de gas, proliferación bacteriana. ¿Consulta? ¿Dudas? ¿No? Sí, terminamos la clase. Ya, para pasar al tema que viene, pero terminamos la clase, nos vemos el día jueves. Y el día jueves les voy a dar el segundo taller para compartirlo, y lo conversamos la próxima semana. Que el taller va a ser más corto, o sea, la presentación del taller va a ser más corta, pero me interesa que lo hagan. Y ya les voy a entregar los temas para el segundo taller. Eso lo vemos el día jueves, ¿ok? Así que, chicos, hasta acá la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos el día jueves. Chao, profe.